Hola chicos, muy buenos días tengan todos. Para mí es un placer saludarlos en otra cita con la economía. El contenido de hoy es continuación del que empezamos a ver en el encuentro anterior. Hagamos entonces un breve recuento. En la clase pasada y partiendo del concepto de empresa, analizamos que, según en qué aspectos nos fijemos, podemos clasificar a las mismas de varias formas, para lo cual nos basamos en sus funciones, ámbitos, tamaño, producción y actuación. Así, empezamos por las diferencias marcadas entre las empresas públicas, privadas y mixtas. Aprendimos además que no existe unión en los economistas a la hora de establecer qué es una empresa grande o pequeña, pero sí que el criterio más utilizado para delimitar su magnitud suele ser el número de trabajadores, viendo entonces la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. En función del ámbito geográfico en el que este agente económico realiza su actividad, la clasificamos en nacionales, en locales, en multinacionales y transnacionales. Y resaltamos la marcada diferencia entre estas dos últimas en base a la centralización y su actuar en los distintos países en los que se encuentran. También estudiamos cómo son las empresas según las relaciones con otras y con los clientes en el entorno, o sea, las empresas de lazo cerrado que en la actualidad casi ni existen y las de lazo abierto. Y vimos además una clasificación alternativa donde aprendimos sobre las empresas industriales, comerciales y de servicio. Por último, clasificamos las organizaciones según los sectores de actividad en los que ella participa, o sea, el primario, el secundario, el terciario y el poco estudiado cuaternario. Pues bien, hoy seguiremos viendo la clasificación de empresas, pero esta vez desde su forma jurídica. Para conocer qué se esconde detrás de cada una de las diferentes formas jurídicas, debemos partir por los siguientes aspectos: la responsabilidad que están dispuestos a asumir los socios, la forma en que va a distribuirse el poder, las cargas fiscales, o sea, los impuestos que van a pagar, y el proceso de transmisión de la propiedad, que también varía de una forma a otra. Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus propietarios, podemos distinguir tres tipos: las empresas individuales, las empresas societarias o sociedades y las cooperativas u otras organizaciones de economía social. Empecemos por las empresas individuales. Se refiere a aquellas que solo pertenecen a una persona y ésta puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, o solo hasta el monto del aporte para con su constitución. Tal es el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada o en su abreviatura EIRL. Se puede decir que es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. En resumen, muchachos, la empresa individual, firma unipersonal o gremio individualístico, como también se le suele llamar, es aquella en la que el propietario es un solo individuo quien se beneficia de las ganancias de la actividad productiva de su empresa, pero también asume la pérdida ocasionada aún a costa de su patrimonio. Les repito, la empresa individual es aquella en la que el propietario es un solo individuo. Este se beneficia de las ganancias de la actividad productiva de su empresa, pero también asume la pérdida ocasionada aún a costa de su patrimonio, o sea, responde frente a terceros con responsabilidad ilimitada. Por otro lado, tenemos las empresas societarias o sociedades. Estas, o sea, se designa de este modo las empresas constituidas por varias personas que se asocian y mediante un contrato se obligan a poner en común bienes, dinero y trabajo. Les repito, chicos, y esto es importante, las empresas societarias o sociedades están constituidas por varias personas que se asocian y mediante un contrato se obligan a poner en común bienes, dinero y trabajo. La característica fundamental de las sociedades es que mediante dicho contrato nace una nueva persona jurídica. Esta nueva persona jurídica es distinta de las personas físicas que conforman la empresa. Y de entre estos tipos tenemos la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada
y la sociedad por acciones simplificada, o sea, la SAS. Como tercer aspecto tenemos las cooperativas u otras organizaciones de economía social. Acá les muestro un resumen de los distintos tipos de empresas que existen en Chile atendiendo su forma jurídica. Como persona jurídica, válida la redundancia, y aquí hacemos un paréntesis, tal como les había mencionado, el término de persona jurídica se refiere a una institución creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Bueno, bajo la persona jurídica tenemos a la sociedad colectiva comercial, a la sociedad en comandita, a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad por acciones y a las cooperativas. Bajo el concepto jurídico de persona física o persona natural, vamos a analizar a las empresas unipersonales o individuales, a la empresa individual de responsabilidad limitada y a las microempresas familiares. A continuación, hablaremos sobre cada una de ellas. Tal y como ya habíamos visto, la empresa individual o unipersonal es aquella en la que el propietario es un solo individuo, quien se beneficia de las ganancias de su sociedad, pero también es el responsable de asumir las pérdidas aún a costa de su patrimonio. O sea, este puede responder incluso hasta con sus bienes personales. Por otro lado, tenemos a la microempresa familiar, las MEF. Esta es una empresa perteneciente a una o más personas naturales que residan en un domicilio y que puedan desarrollar labores profesionales, oficios, industria, artesanía o cualquier actividad, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes, siempre y cuando el negocio no sea peligroso, contaminante o molesto para la sociedad. O sea, chicos, desde el almacén de la esquina de su barrio hasta el taller, no sé, de artesanía o las clases particulares de inglés, todo pequeño negocio cabe bajo este formato de empresa. Al igual que las empresas individual y la empresa individual de responsabilidad limitada, cualquier persona física o natural puede constituir una microempresa familiar, pues no requiere, vamos a decir así, ni de socios, ni grandes montos de capital inicial para emprender el negocio. Su particularidad, en resumen, radica en que comprende toda aquella prestación de servicios o producción de bienes y que usa el domicilio particular como base de operaciones, es decir, la casa o la habitación donde reside la persona o los individuos que constituyen la sociedad. La empresa individual de responsabilidad limitada, por sus siglas EIRL, se constituyen por una sola persona. Es ideal para quienes deseen emprender un negocio de forma independiente donde la responsabilidad es limitada. Esto quiere decir que la obligación con terceros se debe responder con el patrimonio de la empresa y no compromete riquezas personales por las deudas del negocio. En conclusión, es uno de los tipos de sociedades que permite a una persona la iniciación de actividades de una empresa de manera individual a través de un RUT y un patrimonio distinto al propio, lo que tiene como ventajas que permite distinguir entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio personal. Son exclusivas porque te aseguran ser el único titular de tu empresa y permiten desarrollar una actividad comercial, digamos así, de manera sencilla. Vale aclarar, muchachos, y esto es importante, que este tipo de empresas es una persona jurídica con un patrimonio distinto al de su titular, tal y como les habíamos dicho, pero el cual es siempre una persona física. O sea, las empresas individuales de responsabilidad limitada son personas jurídicas formadas exclusivamente por una persona física o natural con patrimonio propio y distinto al del titular. Les repito, las empresas individuales de responsabilidad limitada son personas jurídicas formadas exclusivamente por una persona física o natural con patrimonio propio y distinto al del titular. Aquí solo me queda decirles que para los fines de identificación de este tipo de empresas se debe consignar al menos el nombre y el apellido de la persona física, pero también este tipo de empresas puede tener un nombre de fantasía. Por otro lado, y como vemos en la diapositiva, tenemos a la sociedad por acciones o SPA. Pueden partir de la creación de una sola persona e ir agregando más participantes a posteriori.
Este tipo de sociedad son ideales para comenzar un emprendimiento, pero con miras de ampliar el negocio, y se caracterizan porque son bastante flexibles para el cambio de estatus y sobre el tipo de accionistas. O sea, algunas de las ventajas que tiene una SPA frente a una empresa individual de responsabilidad limitada es que se puede crear como una sociedad unipersonal y después ir añadiendo nuevos socios. Este tipo de sociedad también puede tener más de un objeto o giro y las personas jurídicas también pueden formar parte de ella. Una SPA, vamos a decir así, tiene una forma bastante liviana de administración, ya que no necesita tener un directorio. Y por otra parte, una persona puede ser accionista de cuantas SPA estime conveniente, y los accionistas de este tipo de empresas también pueden ser personas naturales o jurídicas. Como desventaja podríamos decir que una SPA frente a una sociedad de responsabilidad limitada es que cualquiera de los socios puede vender sus acciones y así salirse del negocio e incluso hacer ingresar a personas que no se desean tener como socios. Por otra parte, el accionista mayoritario podría hacer aumentos de capital y eventualmente dejar fuera de cualquier decisión a los restantes accionistas, tal y como hemos visto en algunas series o en algunas novelas. Por ello, muchas veces las empresas familiares prefieren a las sociedades de responsabilidad limitada frente a la sociedad por acciones. Y llegamos a una de las más famosas, la sociedad anónima o sus siglas SA, que no son más que la persona jurídica conformada por personas denominadas accionistas que consolidan un capital común. Se caracteriza porque quienes figuran como fundadores o socios lo hacen de forma anónima. Cumpla con la función de que, al responder a terceros, se responde hasta el monto del aporte. Estas sociedades son administradas por un directorio que debe tener como mínimo 3 miembros, los que deben elegir a su vez un presidente y un gerente, y las decisiones se toman por votación de la mayoría. El porcentaje de participación se definirá por la cantidad de acciones que posee con respecto al total de acciones que conforman el capital. Aquí les puse algo importante. La principal ventaja que tiene una sociedad anónima es la facilidad para obtener fondos mediante la emisión de bonos y acciones, así como la facilidad de transmisión de las mismas. Su principal inconveniente sería que pueden surgir conflictos entre los directivos y los accionistas, ya que ambos colectivos pueden tener objetivos contrapuestos. En resumen, podemos decir que la sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales. Les repito, la sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales. Si pensáramos en alguna diferencia existente entre la sociedad anónima y la sociedad por acciones, la que vimos anteriormente, es que en la primera, o sea, la sociedad anónima debe ser administrada necesariamente por un directorio, quienes deben dar cuenta de su gestión a la junta de accionistas, mientras que la sociedad por acciones, tal y como habíamos visto, puede ser administrada por el único socio fundador y los acuerdos se pueden tomar mediante la celebración, digamos así, de un instrumento privado por la totalidad de las acciones con derecho a voto. En sentido general, podemos decir que hoy en día la sociedad por acciones gana cada vez más adeptos, mientras que la sociedad anónima, con su estructura, son preferidas por accionistas que buscan la protección de sus inversiones y mayor control en la administración, por lo que es frecuentemente utilizada para negocios de alto capital. Veamos ahora otro tipo de sociedad de responsabilidad, pero esta vez limitada o por sus siglas SRL, donde los socios responden solamente hasta el límite de sus aportes y pueden tener de 2 a 50 miembros. La administración se debe realizar por los mismos socios y las decisiones son por mutuo acuerdo, lo que quiere decir que todos los miembros tienen derecho a participar en la toma de decisiones de la organización.
Este tipo de empresas, chicos, nace en Chile en la década del 20 como, digamos, una manera de proteger el patrimonio personal de aquellos que participaban de una sociedad frente al ejercicio comercial. Y está pensada para aquellos socios que tienen una relación de confianza. Las SRL pueden ser civiles, no solamente comerciales, y en ella la venta de derechos requiere un acuerdo unánime de los socios. No requieren directivos ni juntas, y sí unanimidad de los miembros para realizar modificaciones tales como los estatutos de la sociedad. Por otro lado, tenemos la sociedad colectiva, que está compuesta por más de un dueño y cuya característica es que los socios responden ilimitadamente, hasta con su patrimonio personal. La administración de este tipo de sociedad puede ser ejercida por todos los socios, por lo que la agregación de un miembro o el deslinde de uno de ellos necesita ser aprobado por toda la sociedad. Esta sociedad no es de las más, digamos así, conformadas en Chile porque compromete el patrimonio personal de cada socio, pero sí tiene ciertas ventajas, ya que los miembros participan directamente de los beneficios, por lo que existe, digamos así, mayor motivación pudiendo combinar la experiencia y los bienes. Además, tienen la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa donde cada socio tiene derecho a voto, a no ser que se pacte lo contrario. Igual tiene inconvenientes, o sea, la admisión de nuevos socios requiere la aceptación de cada uno de los miembros y se puede disolver si fallece algún socio. En ellas es complicada la financiación mediante el incremento del capital social y cada uno de los miembros, tal y como les había dicho, depende de los actos de los demás, lo que es difícil deshacerse de algún socio que no se desee. La sociedad en comandita está formada por dos tipos de socios, los comanditarios y los gestores. Los primeros solo van a aportar el capital y responden solo por ello, mientras que los segundos administran la sociedad y responden ilimitadamente. Este tipo de sociedad también es poco utilizada en Chile debido a que compromete el patrimonio personal de los socios. Por otro lado, tenemos a las sociedades cooperativas que se encuadran en el grupo de sociedades de interés social. Es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una organización democrática cuya gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta. Son constituidas para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de sus miembros, y en ellas se sigue el principio democrático de una persona, un voto, más allá del capital que cada uno aporte. El movimiento cooperativo, digamos, que tiene su origen hace como 170 años aproximadamente en el mundo, y hasta el día de hoy sigue siendo relevante para el desarrollo social y económico de varios países. Así lo demuestra, por ejemplo, la experiencia europea, donde las cooperativas se han consolidado junto a otros actores de la economía social como un polo de bienestar social y de desarrollo económico. En Chile, la presencia del cooperativismo también tiene larga data, donde destaca su aporte al mejoramiento de las actividades productivas y al aprovechamiento más eficiente de los recursos, contribuyendo así al desarrollo local y regional del país. Por otro lado, destaca el hecho de que las cooperativas nacen como una asociación, digamos, voluntaria de personas que se unen para trabajar con el fin de lograr beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad también en la que viven. Desde el punto de vista económico, la cooperativa permite la reducción de los costos de transacción, el aprovechamiento de economías de escala y el mejoramiento de las capacidades de negociación en los mercados de insumos y de productos y servicios. Por lo tanto, permiten que pequeñas unidades puedan insertarse al mercado más eficientemente. Como conclusión de estas dos clases, podemos decir que en Chile existen varios tipos de empresas con regímenes tributarios, modalidades y tamaños distintos. Si en los planes futuros, chicos, de alguno de ustedes está constituir una empresa, deben evaluar aspectos como la constitución jurídica, la producción, la materia prima y el servicio que van a prestar. De acuerdo a la forma jurídica, hoy aprendimos que existen varios tipos de empresas y aprendimos además que al referirnos a una clasificación según la constitución jurídica, nos referimos al tipo de sociedad que permite el Estado chileno. Ahí analizamos la diferencia entre las distintas organizaciones que existen en el país. Y bueno,
Aquí les dejo como cierre una actividad sencilla a realizar en sus cuadernos. Les mando, como es habitual, un beso bien grande.